Bueno, les saludamos nuevamente a todos. Un abrazo fraternal para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Manizales, a quienes amamos con todo el corazón y esperamos que sean de gran utilidad estos temas que estamos entregando por estos diferentes medios de comunicación y que usted allí en su hogar pueda disfrutar de cada uno de estos temas, abriendo su Biblia y escudriñando conmigo todo este consejo de Dios. Quiero que empecemos con una oración delante del Señor y que de esta manera bendiga el estudio como tal de esta noche y nos permita poder así abrir nuestro corazón y entendimiento para asirnos de todo este consejo para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos das, por otorgarnos el privilegio, Señor, de ver en tu palabra lo que tú necesitas, Padre, de cada uno de nosotros. Aliéntanos y ayúdanos, Señor. Permítenos poder escudriñar una vez más este consejo tuyo y que tu palabra sea de gran utilidad para nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que se encuentran enfermos, debilitados, angustiados en sus casas, oh Dios. Permítenos poder ser de ayuda para cada uno de ellos y que podamos ministrar entre todos ellos, Padre, lo necesario para que puedan estar tranquilos y con esa paz hacia ti, bendito Padre. Quedamos pues agradecidos, bendice esta tarde, oh Dios, esta noche, y permítenos que este estudio pueda, Señor, corregir aspectos de nuestra existencia y que como hombres podamos asumir nuestra responsabilidad delante de ti. Todo esto te lo agradecemos y pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio a este tema. En esta noche quiero que tome su Biblia y conmigo vamos a escudriñar uno a uno estos versículos de la palabra de Dios. Hemos ya visto nuestra primera parte acerca del entendimiento de un esposo, de su condición presente. Esta es una serie de estudios que estamos desarrollando, buscando sembrar en usted este deseo como tal del Espíritu Santo, en el cual esperamos que usted se convierta en un esposo ejemplar conforme a las Sagradas Escrituras. Y para ello quiero que empecemos nuestro estudio en esta noche remitiéndonos a una breve imagen en la cual vamos a mostrar en esta diapositiva aspectos cruciales que debemos de buscar en nuestra vida, ejemplificar, obedecer, cumplir conforme al patrón que tenemos, al modelo que tenemos a través de la palabra de Dios que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos un patrón bíblico a seguir. En las Sagradas Escrituras podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 17 que cada uno de nosotros debe de llegar a esa perfección para que por medio de la palabra podamos nosotros saber hacer lo correcto y estar preparados para toda buena obra. Por ende es la Escritura la que nos debe demostrar a nosotros el camino correcto para así convertirnos en esos esposos ejemplares que demuestren, puedan enseñar a sus hijos, a su esposa, el camino correcto a seguir para que agraden a Dios como Él lo espera. Entonces, siguiendo este patrón que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver una serie de características, de aspectos que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos, a darnos, para que de esta manera cada uno de nosotros encarnemos. Hay que leer lo que dice la Escritura en Efesios. Viene este pasaje a mi mente, donde en las Sagradas Escrituras podemos encontrar nosotros un consejo como tal del Espíritu Santo, donde declara que nosotros debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a este tema, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto lo dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 21 en adelante. Si usted se lee todo este contexto bíblico, se dará cuenta allí que el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, hace una analogía de la relación de Cristo con la iglesia, con el esposo, la esposa, en la manera en cómo debe de operar un esposo dentro de su hogar. Entonces, allí vemos nosotros, por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, mostrándonos la conducta correcta, apropiada del cómo debemos operar en cada uno de nuestros hogares. Y con esta base es que vamos a dar inicio para que veamos cada uno de estos aspectos o características a formar. El Señor Jesucristo fue alguien que nos dejó a nosotros ejemplo en cuanto al servir. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 15, dice la Escritura, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un claro ejemplo que nosotros debemos de tomar para así pulir nuestra conducta en esta tierra, en nuestros hogares. Hay que entender que debe de ocurrir un cambio en el corazón. Yo no puedo dar
de lo que no tengo. Y si en mi corazón no existe la buena voluntad, el buen deseo, el buen propósito delante de Dios, fracasaré en este propósito que estamos emprendiendo, que es en buscar ser de ayuda y utilidad para cada uno de los miembros de mi hogar, de mi familia. Entonces, retomando este versículo, dice aquí el Señor Jesucristo que Él nos ha dado ejemplo a cada uno de nosotros para que nosotros también hagamos. Entonces, la vida del Señor Jesús debe de ser una realidad en usted y en mí como esposos, como hombres, cabezas de hogar en cada una de nuestras familias. Nuestros hijos al mirarnos, nuestra esposa al mirarnos, deben ver en nosotros no un hombre conforme a nuestro propio conocimiento o idea, sino que deben de ver a un hombre conforme al pensamiento y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son aspectos que usted y yo debemos de procurar, debemos de desarrollar para que de esa manera sí podamos obtener el crecimiento apropiado conforme a la voluntad de Dios. Podemos seguir viendo más aspectos relacionados a este buen patrón que tenemos en las Sagradas Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 21 al 23, dice la Escritura: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo claro a nosotros para que sigamos sus pisadas, para que nuestra conducta, nuestro proceder delante de nuestros hogares sea conforme a este modelo, al modelo dado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es importante que usted considere esto y se dé cuenta de que si no seguimos el modelo conforme se ha escrito, conforme se ha enseñado en la palabra de Dios, estamos nosotros fracasando en todos estos aspectos que son esenciales para nuestros hogares. Podemos definir más aspectos relacionados al Señor Jesucristo. En cuanto a la mentalidad, en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, hay un mensaje clave allí dado por el Espíritu Santo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay una demanda aquí del Espíritu Santo, que en nosotros debe de existir ese deseo y anhelo que hubo también en el Señor Jesucristo. Y el anhelo que hubo en el Señor Jesucristo fue dar su vida en rescate por la de la humanidad. Entonces, el esposo ejemplar, aquel que quiera seguir el modelo que es nuestro Señor Jesucristo, debe de estar dispuesto a dar su vida, a tener un propósito en su vida, que es la de salvar a su esposa y salvar a sus hijos, el de motivar y ayudarles a ellos para que en el transitar de su camino puedan hacerlo conforme al modelo de Dios. Yo no puedo ser una carga para mi hogar, para mi esposa, para mis hijos, no puedo ser una piedra de tropiezo para ellos, puesto que el Señor Jesucristo nunca lo fue. El Señor Jesucristo siempre procuró enseñar la verdad y Él mismo es la verdad. Por ende, nosotros debemos de contemplar, mirar este modelo conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y plasmarlo en cada uno de nuestros hogares. Un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo todo por su familia. Otro aspecto importante, la autonegación. En Lucas capítulo 9, en el versículo 23 en adelante, la enseñanza clave de este pasaje se centra en que debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir a Dios. Yo no puedo esperar a que mi familia haga la voluntad de Dios cuando no ven en mí el deseo de hacerla. No puedo obligarles a ello o imponerles a ellos cosas que yo ni con un dedo quiero mover. Por ende, primero debe de existir en mí el ejemplo de autonegación, de autonegarme a muchas cosas para que así mi familia entienda que esto es necesario para agradar a Dios de la forma correcta. También la obediencia a la palabra. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice la Escritura: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, un esposo ejemplar debe de estar escudriñando correctamente la verdad, haciendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y al usarla apropiadamente va a ver en ella el modelo a seguir, el camino correcto que debe transitar para lograr crecer en la medida de nuestro Señor Jesucristo.
lograr ser un hombre conforme a la voluntad de Dios. Y así estará reflejando en él esa obediencia que tiene hacia la palabra, hacia las cosas de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 18 al 20, dice la Escritura: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Muy seguramente cada uno de nosotros puede desarrollar luchas en contra del mundo, en contra de aspectos como, por ejemplo, persecución, tentación o mofas a causa de nuestra fe en Dios. Es algo que nosotros debemos de considerar y enseñar a nuestros hijos y a nuestra esposa, que sin importar lo que suceda, nosotros debemos de estar siempre buscando agradar a Dios. Es el anhelo de todo cristiano, algo genuino y auténtico, que nuestras vidas se conviertan en un claro testimonio de el seguir y amar a Dios por sobre todas las cosas. Estos son algunos de los aspectos que nosotros como esposos debemos de empezar a forjar en nuestras vidas. Debemos de mirar, según la palabra de Dios, el camino correcto a transitar, para que de esa manera usted pueda convertirse en ese hombre ideal para su esposa, en ese padre ideal para sus hijos, y que su familia pueda ver así la bendición de Dios sobre cada propósito, pensamiento, idea que tengan o que se vaya a emprender. Vamos a ver otros muy buenos ejemplos a través de la palabra de Dios del cómo debemos nosotros transformar nuestras vidas como esposos ejemplares que buscan seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Un esposo ejemplar tiene cuidado espiritual, un cuidado espiritual que honre a Dios. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice en la primera de los Corintios, capítulo 4, del versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Las palabras que Dios a nosotros nos ha entregado, debemos nosotros de recibirlas con ese buen propósito, que sean de utilidad para corregir nuestras vidas, que nos ayuden a parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo tenía esta condición o este nivel o esta estatura, en la cual podía incluso mostrar su vida como un claro testimonio del que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Así cada uno de nosotros como esposos, como hombres, como cabezas de hogar, debemos velar porque nuestras familias vean en nosotros conductas apropiadas, necesarias, plasmar en nosotros para que ellos puedan imitar. Y que cada vez que nos vean actuar, hablar o pensar, vean siempre al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener una práctica del evangelismo que honre a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe también a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 33, en esa primera carta, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Entonces Pablo tenía una conducta en la cual buscaba siempre hablar de las cosas de Dios, del testimonio de acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su muerte y su sepultura y resurrección, mostrando a través de su vida que creía firmemente en esta declaración que él hacía y que su vida se regía con base en este modelo que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ende, cuando dice en el capítulo 11, versículo 1, lo dice con gran autoridad, indicando a aquellos que le conocían y que leían las cartas que él enviaba, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un esposo, un padre que haga esta obra, que siga las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, debe de estar en esta condición, de decir a su esposa, de decir a sus hijos que le imiten, porque él es un imitador de Dios, un imitador de Cristo. Debe de realizar unas búsquedas que honren a Dios. Debe de estar siempre buscando consejo a través de las Sagradas Escrituras. Un esposo ejemplar siempre cita la palabra de Dios, siempre cita ejemplos que agraden a Dios. Busca que ciertas conductas se forjen en él, pero en la manera en cómo espera Dios que se hagan. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Nosotros debemos de desarrollar conductas apropiadas que incluso algunos de nuestros hermanos puedan tener en función del bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Por ejemplo, usted puede ser un padre que hoy reúna en su casa a su familia para que le enseñe el consejo de Dios, para que les ayude a entender la palabra de Dios. ¿Cuán necesario es hoy que todos los padres, que todos nosotros como esposos, como cabezas de hogar, nos centremos, aprovechando bien este tiempo que tenemos, en enseñar a nuestros hijos el uso correcto de las Escrituras? Qué bueno fuera que usted dispusiera de tiempo en las noches, separaran un espacio en el cual entre 1 o 2 horas pudiera con ellos leer la palabra de Dios, entusiasmarlos, enamorarlos de ese Dios grande, todopoderoso, que dio su vida en rescate por la suya y por la mía. Qué bueno fuera que usted lo hiciera y así, de esta manera, estaría ayudando a su familia a seguir el consejo de Dios. Patrones de vida que honren a Dios. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 6 dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nosotros debemos de tener unos patrones de vida, patrones de conducta que honren a Dios. Toda palabra de nuestra boca debe de ser bien sazonada con la Escritura. Toda conducta que tengamos en nuestros hogares, el proceder nuestro frente a cómo incluso administramos disciplina a nuestros hijos, debe de ser conforme al modelo de Dios. No podemos nosotros sacar la Escritura del camino. No podemos decir nosotros que amamos a Dios cuando no hacemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Entonces, nosotros debemos de velar por vivir en esos patrones de conducta que honren a Dios. Es un claro ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para hacer la voluntad del Padre, así como cada uno de nosotros debe de hacer la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué otros buenos ejemplos encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras? Vamos a seguir citando algunos de ellos, en los cuales debemos nosotros de considerar, de vivir, para así agradar a Dios. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, se nos invita, se nos exhorta a cada uno de nosotros que debemos de tener fe en tiempos difíciles, pero esa fe debe de ser de la manera que honre a Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 6, dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora, vamos a darle forma a este contexto bíblico colocándolo dentro de ese escenario en el cual los esposos debemos de estar, debemos de movernos. Dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de esta gran prueba que tenemos, de esta gran enfermedad que ronda el mundo, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestras esposas y a todos aquellos que han creído, incluso a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros como esposo hiciera esta tarea, hiciera este trabajo, velara por ser un ejemplo, incluso en estos tiempos difíciles, para honrar a Dios con cada una de nuestras vidas. Podemos leer también en Hebreos capítulo 6 en el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Es una invitación que nos hace el Espíritu Santo a nosotros, de considerar que nuestra vida debe de ser un ejemplo claro a seguir por nuestros hijos y por nuestra esposa, que sin importar las angustias, las dificultades, las tribulaciones que podamos estar teniendo, debemos demostrarnos victoriosos en nuestro Señor Jesucristo, de considerar esta vida como algo efímero, como algo pasajero, y que lo más importante, nuestro corazón, nuestra visión, está en los cielos, buscando llegar a la patria celestial que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha prometido a cada uno de nosotros. Es el deber nuestro como padres, es el deber nuestro como esposos, ayudar
a que nuestras familias tengan esa esperanza y a que vean en nosotros, como cabezas de hogar, hombres con tenacidad y fe suficiente para, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, lograr salir adelante de todas estas situaciones. Debemos de tener una recepción de la palabra de Dios que honre a Dios. Hace falta en nosotros cierta humildad para considerar el consejo de Dios en todo su esplendor. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 3 en adelante, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Nosotros debemos de tener una recepción como tal de la palabra de Dios, de una forma que honre a Dios, no enojarnos ni disgustarnos, sino entendiendo que la utilidad que tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, son claves fundamentales para nosotros poder llegar a ser hombres perfectos conforme al consejo de Dios, a esa estatura y plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda lo que leíamos hace algunos momentos o que citábamos en 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 16 y 17. ¿Qué dice allí? Dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted tiene una recepción de la palabra de Dios, de tal manera que le honra con esa recepción, se va a dar cuenta que todo el consejo allí consignado es para su bienestar, para el de su esposa, para el de sus hijos, para todos aquellos que habiten como tal en su casa. Podemos seguir citando más buenos ejemplos que nos invitan a nosotros, motivan a andar en estas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Motivos y andar que honren a Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, desde el versículo 7 dice la Escritura, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Miren, aquí el apóstol Pablo dice estas palabras con la finalidad de motivar, ayudar a todos los demás cristianos en aquel entonces a que siguieran esta conducta en la cual él velaba siempre por trabajar con sus propias manos para poder obtener el beneficio para él y los suyos. Así cada esposo, cada padre de familia debe de velar por trabajar con sus propias manos, con afán, con fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno, sino más bien andar por ese camino de justicia y verdad y dando lo necesario y suficiente para todas nuestras familias, para nuestros hogares. Recuerden que el deber nuestro es proveer para las necesidades espirituales, emocionales, mentales y físicas de nuestra esposa y de nuestros hijos, como dice la palabra. Tenemos que ser líderes de nuestros hogares, pero líderes de la manera que honremos a Dios con ese liderazgo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí dice el Espíritu Santo claramente que si la conducta como tal de los ancianos, de los pastores, de los obispos en la iglesia es una conducta conforme al consejo de Dios, está usted en la obligación como hombre, como padre, como esposo, imitar esa conducta, imitar esa fe, velar por llevar el consejo de Dios a su familia, a su esposa y a sus hijos, sembrarlos, fundamentarlos sobre la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Un sufrimiento que honre a Dios. En Santiago capítulo 5, en el versículo 10 dice la palabra, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que velar por esto. Velar porque cada día de nuestra existencia busquemos pisada a pisada agradar a Dios. Palabra a palabra, conducta a conducta, pensamiento tras pensamiento,
que todo esté siempre nivelado, condicionado por el consejo de Dios, y así podemos lograr nosotros esa estatura, plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos todos mandados a ser un ejemplo. Todos los creyentes. En Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2 dice la Escritura: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A los ancianos, el Espíritu Santo dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y también a los jóvenes, dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así la Escritura se convierte en ese camino a seguir para cada uno de nosotros, como esposos, como hombres de nuestro hogar. Hay que recordar que nuestra cabeza es Dios, que nosotros somos cabeza de nuestras esposas y que la esposa y el esposo son la autoridad visible como tal para los hijos dentro del hogar. Pero todo esto debe de hacerse siempre conforme al modelo de Dios. Velar porque cada uno de nosotros esté siempre haciendo este trabajo, la tarea de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. El varón debe ser pionero y ejemplo a seguir en cada una de estas conductas, en cada uno de estos caminos que quiere que sus hijos y esposa empiecen a obedecer. Hay que entender que el camino puede parecer algo difícil, pero es nuestro deber, como tal, el velar por llevar a nuestros hijos a través de él, victoriosos hacia la presencia de nuestro Dios. Encontramos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, que hay algunos ejemplos que nos muestran que no debemos de seguir ciertas pisadas. Israel, por ejemplo, lo citamos aquí en esta porción bíblica para mostrar que fueron ellos destruidos por causa del pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Israel tuvo codicia por cosas malas. Y dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Podemos ver también, por ejemplo, la desobediencia como tal de Israel. En Hebreos capítulo 4, versículo 11 dice la palabra: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel fue desobediente hacia los mandamientos de Dios, hacia la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió con ellos? Fueron destruidos, cayeron postrados en el desierto por causa de esta desobediencia. Que no vaya a pasar con usted, que no vaya a pasar conmigo, que podamos ser nosotros llevados a esta situación de caer postrados en tierra por causa de nuestra desobediencia hacia el consejo de Dios. En Sodoma y Gomorra la inmoralidad abundaba. En Judas capítulo 1 versículo 7 dice la Escritura: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos fueron llevados a la destrucción por causa de todos sus pecados, por causa de todo lo malo que hacían. Hacedores de maldad, impiedad. En la tercera carta de Juan, en el único capítulo que tiene, en el versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Finalmente, podemos nosotros perder el alma si no velamos por conducirnos de la forma en que Dios espera, de la forma en como Dios ha establecido a través de su palabra. Esta es la invitación que le hago, mi estimado amigo, mi estimado hermano, en esta noche, a que nosotros formemos a nuestro Señor Jesucristo, que todo nuestro pensar, hablar, actuar delante de nuestros hogares, de nuestra esposa, de nuestros hijos, esté siempre presente la autoridad del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Es el deber nuestro
que tenemos delante de Dios, de ser cabezas de hogar conforme a su palabra. Si no lo hacemos, estamos en una condición bastante peligrosa, en la cual podemos perder el alma. Así que aproveche el tiempo. Es la invitación que le hago en esta noche. Aproveche bien el tiempo, haga una lista y dedíquese a fortalecer su hogar en estos momentos que tenemos la oportunidad de compartir con ellos. No lo deje para mañana. No espere a que ocurra algo totalmente malo para que usted considere lo que realmente debía de hacer. No espere al día del juicio final. No podemos nosotros considerar aspectos que estén por fuera de la voluntad de Dios porque no van a ser de utilidad para nuestra vida. Quiero invitarlos entonces para que terminemos en esta noche con una oración y darle gracias a Dios porque una vez más nos ha nutrido con su bendita palabra. Le damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos das. Gracias por otorgarnos este privilegio de poder escudriñar una vez más tu consejo. Gracias por hablarnos y permitirnos, Padre, entender lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser verdaderos esposos, Padre, a ser verdaderos padres para nuestros hijos. Que podamos nosotros conducirnos en todo tiempo conforme a tu voluntad y que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se refleje en nuestras vidas. Te pedimos que nos otorgues esta capacidad de amarnos los unos a los otros, de servir a nuestros hogares, de ayudar a encaminar a los nuestros por las sendas de justicia y de verdad. Que cada palabra que se ha dicho en esta noche, Señor, quede grabada en nuestro corazón y que realmente pueda existir un cambio para el cual podamos nosotros llevar nuestros hogares a ser edificados sobre la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quita de nosotros la necedad, la terquedad, aquello, Padre, que estorba para que podamos así hacer tu voluntad y forja en nosotros un verdadero hombre conforme a tu pensamiento. Quedamos pues en tus manos, agradecidos contigo por todo, y es a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que te oramos y te decimos gracias. Amén. Bueno, mis estimados amigos, como bien saben, ahí pueden encontrar el número de teléfono por el cual pueden escribir si requieren de alguna ayuda o consejo espiritual. No duden en hacerlo. Puede enviarme todas estas preguntas, enviarnos a este número de WhatsApp y con gusto estaremos dando respuesta a todas ellas. Dios nos bendiga grandemente.